Muy buenas tardes. Este concepto de pérdida de chance no es nuevo, para nada. Desde finales del siglo XIX, la doctrina y la jurisprudencia francesa ya habían desarrollado este concepto de perte d'une chance como una categoría autónoma de daño indemnizable. La doctrina y la jurisprudencia latinoamericanas han acogido este concepto con toda naturalidad, incluido el galicismo chance, que utiliza mucho Sarentinos, como un instituto perfectamente adaptado a los códigos de influencia napoleónica. O sea, no se ha requerido una reforma legal para que se acoja a este concepto. Y es que, si bien el anteproyecto francés de reforma a los regímenes de obligaciones y de prescripción dedica una disposición expresa a la pérdida de chance, lo cierto es que desde hace mucho tiempo, tanto en Francia, en Italia, en España, en Argentina, en Colombia, la doctrina de pérdida de chance ha florecido en forma pretoriana, sin necesidad de ninguna reforma legal, como parte, como una especie del género daño indemnizable o daños y perjuicios. En los sistemas del common law, por su parte, se ha desarrollado la doctrina del The Lost Chance Doctrine, que ofrece una solución alternativa a los excesos, a las inequidades del sistema del todo o nada o de balance de probabilidades, función que también encarna en los sistemas de tradición romanista esta noción de pérdida de chance. En la ley mercatoria moderna, esta noción tiene carta de ciudadanía. En los principios UNIDROIT expresamente está contemplado la figura del carácter resarcible de la pérdida de chance en el artículo 7.4.3. Y como ustedes saben, los principios UNIDROIT son prácticamente el nuevo derecho natural, ¿verdad? Lo mismo, si bien la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería no la contempla expresamente, todos los intérpretes y aplicadores de esta convención pues coinciden en que perfectamente tiene soporte sobre la base del artículo 74 de la Convención de Viena, ¿verdad? Sobre la cual se basan, ¿verdad?, todos los laudos arbitrales internacionales, gran parte de los laudos arbitrales internacionales. En Costa Rica, por el contrario, este concepto recién comienza a atraer la atención de los operadores jurídicos. Ya nos contaba don Álvaro que en 1990, en la década de los 90 no se conocía. Prueba de lo cual es del interés que ha generado este concepto, es parte, lo atribuyo a la presencia de ustedes esta tarde. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos jurisprudenciales ya de la jurisprudencia arbitral y jurisdiccional costarricense. Bueno, este concepto, superadas algunas resistencias a priorísticas, calza perfectamente tanto en el mundo contractual como en el aquiliano, tanto en el derecho público como en el privado, dentro de la locución de daños y perjuicios. A nivel ético se integra en el principio de reparación integral del daño. Una indemnización que no tome en cuenta la realidad fáctica de las oportunidades frustradas a raíz del evento dañoso se representa como injusta, como insuficiente. La figura de la pérdida de chance es un instrumento útil para pulir el daño, amarrar la conexión causal. Con esta figura se puede rebanar finamente la grasa aleatoria y se deja el corte magro del verdadero perjuicio causado. Veamos un poco sobre el concepto, sobre los orígenes de la noción de pérdida de oportunidad. ¿Cómo se define? La doctrina francesa fundamentalmente lo define como la desaparición de la probabilidad seria y real de un evento favorable. Bajo esta categoría se indemnizan tanto menoscabos de naturaleza patrimonial, como por ejemplo la pérdida de oportunidad de devengar un lucro o de economizarse un gasto, como daños extrapatrimoniales, como por ejemplo la pérdida de oportunidad de curación, la pérdida de oportunidad de supervivencia, la pérdida de oportunidad de evitarse un daño moral de afección. O mixtos, como la privación de chances de superación profesional, que influyen tanto en el patrimonio como en los derechos de la persona. En el derecho
privado, esta figura tiene su origen en la jurisprudencia, casos muy antiguos de la jurisprudencia de casación francesa, que se remontan desde finales del siglo XIX. En el derecho público, el primer caso de pérdida de chance, citado por los comentaristas de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, fue el caso Bacon, de 3 de agosto de 1928, en el que se condenó a la administración a indemnizar a un funcionario la pérdida de oportunidades de ascenso a las que hubiera tenido legítimo derecho. Desde entonces hasta el presente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha mantenido una línea uniforme y paralela con la Corte de Casación. Entre muchas, la jurisprudencia administrativa ha considerado indemnizable la pérdida de oportunidad de aplicar a exoneraciones fiscales, de obtener adjudicaciones en contrataciones administrativas, de desarrollar actividades profesionales acordes con los títulos universitarios del administrado, de obtener la prórroga de concesiones administrativas, etc. Vamos a hacer una tipología, una casuística, tomando como base la jurisprudencia internacional de pérdida de chance indemnizable. Las posibles aplicaciones de este concepto son absolutamente ilimitadas, pero podemos ver las hipótesis más frecuentes en la jurisprudencia del derecho comparado. En primer lugar está la pérdida de chance de oportunidades laborales y profesionales, que es uno de los principales focos temáticos. La jurisprudencia italiana ha considerado resarcir la pérdida de oportunidad de desarrollo de la carrera de un artista a consecuencia de la lesión de su imagen. La jurisprudencia argentina ha acogido reclamos por pérdida de oportunidad de desarrollar carreras deportivas. Fue famoso el caso de un joven que a raíz de un accidente vio frustradas sus aspiraciones de convertirse en un boxeador profesional. O el caso famoso del gran goleador Claudio Canigia, a quien el Boca Juniors le privó del chance de una carrera fructífera en Europa. En Francia, a partir de la decisión del caso Bacon, de 3 de agosto de 1928, la jurisprudencia del Consejo de Estado inauguró una línea jurisprudencial que se ha mantenido constante. En materia de pérdida de oportunidad de obtención de grados académicos y profesionales y por consiguiente de mejoramiento de la condición social, la jurisprudencia civil francesa suele ponderar en concreto las circunstancias en las que se hallaba la víctima a la fecha del evento dañoso, su nivel académico, su grado de avance en los estudios, etc. Se ha reconocido a las víctimas indirectas o par ricochet, de rebote, en caso de fallecimiento de la víctima directa, la pérdida de oportunidad de mejorar su situación social. Tal fue, por ejemplo, el caso de una viuda a quien se le reconoció el derecho a ser indemnizada por la pérdida de oportunidad de beneficiarse de la carrera ascendente de su marido que falleció. También se ha reconocido indemnizable la pérdida de oportunidad de obtener ganancias, el lucro frustrado, pérdida de oportunidad de lucrar. Se concede normalmente cuando el actor demuestra haber estado emplazado antes del evento dañoso en una situación idónea para desarrollar una actividad económica lucrativa, pero sin poder probar la existencia de relaciones jurídicas concretas. Y esta es la diferencia con el lucro cesante. Para el lucro cesante se requiere un título, ya una situación jurídica concreta generadora de una ganancia económica. En cambio, en la pérdida de chance se requiere el emplazamiento, el posicionamiento, pero todavía no se tiene el título que proviene de una relación jurídica concreta. Vamos a ver esto más adelante, esta distinción. Se ha reconocido indemnizable la pérdida de oportunidad de recibir rentas, la pérdida de oportunidad de ganar juicios. Nos convendría ese seguro de que nos hablaba el colega asegurador, y esto ha sido muy común en la jurisprudencia argentina. Muy frecuentemente los tribunales han acogido reclamos dirigidos contra abogados a quienes se les atribuye la pérdida de oportunidad de ganar un juicio a causa de su actuar negligente, no haber presentado la demanda mediando un mandato, haber dejado caducar la instancia, deserciones, etc. También se ha indemnizado la pérdida de oportunidad de ganar un premio o un concurso. Las carreras de caballos han sido el caso que ha espoleado la creatividad jurídica, ¿verdad? A partir de distintas vicisitudes del hipódromo, el modelo emblemático de la pérdida de oportunidad de participar y de obtener ganancias en competencias o concursos. El primer caso
del año 57, 1957, se refería a las aventuras de un jockey malintencionado. También se han considerado indemnizables la pérdida de oportunidades administrativas, exoneraciones fiscales, licencias, visados, adjudicaciones de contratos administrativos, pérdida de oportunidad de evitar daños económicos y un tema bastante polémico que es la pérdida de oportunidades de curación o supervivencia, que es uno de los ámbitos más polémicos, porque aquí se suelen levantar los guardianes de la ortodoxia y se oponen violentamente al resarcimiento de daños que se consideran hipotéticos o conjeturales. También se ha considerado indemnizable la pérdida de oportunidades a raíz de la negativa al reconocimiento de un hijo. Por ejemplo, en Argentina se ha acogido reclamos de pérdida de oportunidades, por ejemplo, de haber recibido una mejor educación, de haber crecido bajo mejores condiciones de existencia originadas en la falta de reconocimiento de hijos. También se han reconocido pérdidas de oportunidades de asistencia alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora quisiera con ustedes proponerles los elementos conceptuales que permiten amarrar este concepto. ¿Cómo identificar conceptualmente la pérdida de chance? ¿Cuáles son los elementos que tiene esta figura para distinguirlo de ese daño no indemnizable, esa mera expectativa, de ese daño conjetural que normalmente obtiene una sentencia denegatoria? El primer elemento de la pérdida de oportunidad es un aspecto cierto, que debe ser probado, que es la preexistencia de una oportunidad objetiva y seria. Este es un componente fáctico, la existencia objetiva, con anterioridad al evento dañoso de una oportunidad real y seria de evitar una pérdida o de obtener un beneficio. La oportunidad jurídicamente relevante no puede basarse en meras especulaciones o conjeturas, meras ilusiones, sino que tiene que cimentarse en circunstancias concretas anteriores al evento dañoso, a partir de las cuales se pudiera anticipar el mantenimiento o el desarrollo de un curso de acontecimientos favorable al sujeto afectado. Este estado retrospectivo del statu quo ante debe mostrar en estado germinal la simiente de otro estado de cosas preferible. Para que sea jurídicamente relevante, la oportunidad tiene que ser seria. El segundo elemento de esta figura es un aspecto incierto, la preexistencia de un alea. Ese es el componente aleatorio, el riesgo de no realización de la oportunidad. Al enfocarse el statu quo anterior al evento dañoso, se va a ver al damnificado emplazado en una situación favorable, propensa a un desenvolvimiento favorable, pero también se van a ver circunstancias objetivas que podrían haber tenido una incidencia negativa en ese desarrollo. Este margen de incertidumbre jurídicamente relevante es lo que distingue la figura de la pérdida de chance de otras figuras como el daño futuro o el lucro cesante, donde también hay un alea, pero no se considera jurídicamente relevante. Es importante tomar en cuenta que si bien el concepto de pérdida de oportunidad entraña un alea, este no se indemniza. Precisamente de lo que se trata es de discernir las variables inciertas para excluirlas de la indemnización. Porque al alea se le asigna una fracción porcentual que se excluye expresamente del quantum debitur. De esta manera lo que queda es únicamente la oportunidad resarcible. O sea, se castiga el alea de no realización de la oportunidad. El tercer elemento de esta figura es un hecho interruptor del desenvolvimiento causal normal atribuible al responsable. Puede ser un acto omisivo o puede ser un acto activo atribuible al responsable, cuyo efecto es la erradicación o el debilitamiento de la oportunidad preexistente al evento dañoso. La interferencia nociva se produce en un momento en que no es posible determinar si, a falta del evento dañoso, la oportunidad se hubiera realizado a plenitud. No se sabe cuál va a ser el final de la historia. No se sabe cuál hubiera sido el final de la historia. Pero sí hay una certeza, que es el cuarto elemento, el resultado cierto, que es la supresión
o la reducción significativa de la oportunidad preexistente. Entonces, a raíz de la acción o de la omisión atribuida al responsable, se constata un resultado cierto que también tiene que ser objeto de prueba, por ser de naturaleza fáctica, que es la usualmente irreversible desaparición o la patente reducción de la probabilidad de realización de esa oportunidad preexistente. Entonces, si antes del evento dañoso el damnificado contaba con un posicionamiento favorable, ahora ex post resulta que tal condición o ha desaparecido o ha menguado significativamente. Por ejemplo, si antes de una campaña difamatoria el damnificado ostentaba una trayectoria profesional exitosa y ascendente, de tal forma que era posible augurar el acceso a puestos de niveles de ingresos superiores, ahora, luego de la diseminación de imputaciones estigmatizantes, resulta ser que las puertas se le han cerrado a la persona, que las oportunidades han decrecido sustancialmente y que el damnificado se ve repelido por la élite profesional a la que parecía destinado a pertenecer. Entonces, el resultado de esa interferencia nociva no es hipotético, no es conjetural, sino que es un hecho constatable empíricamente por medio de elementos comunes de prueba. Para demostrar la pérdida de chance, el actor tiene que acreditar, en resumen, dos órdenes de hechos. Por un lado, las circunstancias que preexistían al evento dañoso y por otro, las circunstancias resultantes de la acción u omisión del responsable. Analicemos brevemente la discusión sobre el carácter resarcible de la pérdida de chance. Los principales argumentos en contra del carácter resarcible de la pérdida de oportunidad suelen orbitar en torno a tres centros. Primero, si se trata o no de un daño en el sentido técnico del término. Segundo, si se trata de un daño cierto, o por el contrario, si se trata de una mera especulación conjetural de lo que pudo ser. Tercero, si se trata de un daño susceptible de medición y cuantificación. Y cuarto, si se trata de un tercer género, o si la figura puede reducirse a alguna de las categorías tradicionales del daño indemnizable. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. La primera pregunta es si es un daño. Para los que gustan de la simetría, esta noción de pérdida de chance es bastante incómoda porque no admite una clasificación neta. ¿Es un daño económico? Sí, es un daño económico, como el lucro cesante, como el daño emergente. ¿Es un daño moral? Sí, también, como el precio del dolor, como el daño de afección. Entonces, algunos escépticos dicen que si no es una técnica para ahuyentar el fantasma de la incertidumbre. Pero, en realidad, la noción de pérdida de chance se construye a partir de ambos componentes del daño indemnizable, el fáctico y el normativo. A nivel fáctico es un hecho sujeto a prueba determinar si el actor gozaba de oportunidades serias y reales para aspirar a la conservación o a la realización de un estado de cosas favorables. Por ejemplo, si lo que se reclama es la pérdida de oportunidad de realización profesional de un futuro arquitecto de gran utilidad, sería probar que a la fecha del acaecimiento del evento calificado como dañoso, el actor cursaba un año avanzado de la carrera de arquitectura y que su trayectoria estudiantil estaba adornada de buenas calificaciones. El segundo tema es si se trata de un daño cierto, y es la principal crítica que se suele dirigir contra esta figura, es el carácter incierto o hipotético de las chances que se pretende indemnizar. Pero en realidad, lo que es incierto no es la oportunidad en sí misma, sino su realización. El vínculo causal se establece entre el hecho generador y la desaparición de la oportunidad preexistente al evento dañoso. Tercer punto, es un daño indemnizable. Y es otro de los dardos que se le suele tirar a esta figura, que apunta a las dificultades intrínsecas que ofrece la valoración de oportunidades a los fines de la liquidación del quantum debitur. Y es que, si bien el adjudicador puede apoyarse en estadísticas a los fines de establecer un porcentaje de probabilidades, la determinación en definitiva nunca deja de ser prudencial, aproximativa y, si se quiere, discrecional. Al igual que el daño moral. El antídoto de esta crítica fue descubierto hace mucho tiempo por el concepto de daño moral.
El hecho de que un perjuicio pueda presentar dificultades de evaluación no lo hace menos indemnizable. El cuarto punto es si se trata de un tertium genus, un tercer género, o si se debe reducir alguna de las categorías indemnizatorias tradicionales. Por nuestra parte, consideramos que la pérdida de oportunidad viene a ser una especie de daño, sea económico o moral. La noción de daño presupone un estado de cosas anterior al evento dañoso, caracterizado por la presencia dentro de la esfera jurídica del damnificado de un bien en el más amplio sentido, comprensivo de derechos patrimoniales sobre cosas corporales o incorporales, derechos de crédito, derechos de propiedad intelectual, valores de la personalidad y demás intereses jurídicos dignos de tutela, incluidos, por supuesto, los intereses morales de la persona conforme al artículo 41 de la Constitución Política. Todo aquello que el damnificado perdió como consecuencia del hecho atribuido al responsable, ese es el concepto de daño. El calificar la pérdida de chance como una especie del género daño tiene importantes consecuencias jurídicas que conviene destacar. El primero es en cuanto concierne al principio de congruencia. Si el actor solicita una indemnización de daños y perjuicios, el adjudicador, sea juez o árbitro, no incurre en ningún vicio de extra petita al conceder la pérdida de oportunidad, pues esta está comprendida dentro de la esfera de significados posibles de la voz daño. Por otra parte, en cuanto concierne a la responsabilidad por actividad lícita y funcionamiento normal de la administración pública, la pérdida de chance sería indemnizable al tenor de lo que indica el artículo 194 de la Ley General de Administración Pública, que considera resarcible el daño, pero no el lucro cesante. Se puede distinguir la pérdida de chance de otros conceptos. Veamos brevemente la distinción con el lucro cesante. A diferencia del lucro cesante, que es un perjuicio económico, la pérdida de chance puede referirse tanto a aspectos económicos, incluida la pérdida de oportunidad de vengar un lucro, o a la pérdida de oportunidad de evitar un daño emergente, como morales, como la pérdida de oportunidad de curación o la pérdida de oportunidad de sobrevivencia, etc. O sea, el objeto en estudio es más amplio. En cuanto a contenidos que el lucro cesante, pues claramente se encuadra como un tipo de afectación patrimonial y como un tipo de afectación extrapatrimonial. Ahora, para afinar el análisis comparativo, comparémoslo con el lucro cesante, comparemos el lucro cesante y la pérdida de oportunidad de generar un lucro. El concepto de lucro cesante requiere la relación de causalidad entre el evento dañoso y la frustración de una ganancia. Se requiere, por tanto, un grado de certeza de que a falta del evento dañoso, el damnificado habría obtenido un beneficio patrimonial. En el lucro cesante, la certeza recae sobre la frustración de una ganancia que el damnificado aún no tenía, mientras que en la pérdida de chance la certeza recae sobre la frustración de la oportunidad que el damnificado ya tenía de lucrar o de acceder a tales o cuales fuentes de lucro. Observemos la diferencia de enfoque. En un caso se tiene una razonable certeza de que, de no haber ocurrido el evento dañoso, el damnificado iba a realizar una ganancia. En otro no se tiene plena certeza sobre la realización del lucro, pero sí sobre la existencia objetiva de las condiciones propicias para lucrar o para acceder a fuentes de lucro. La relación de causalidad se establece en un caso entre el evento dañoso y la supresión del lucro, y en otro entre el evento dañoso y la eliminación de la oportunidad de lucrar. Y es que en materia de perjuicios, nuestra jurisprudencia tiende a ser sumamente exigente en cuanto a su demostración en concreto, en materia de lucro cesante. Entonces, aun cuando los perjuicios puedan parecer a veces evidentes, los tribunales rara vez aplican la técnica de la presunción in re ipsa, que es la que así aplican para los daños morales subjetivos. Un buen ejemplo de este nos lo ofrece una sentencia dictada en el proceso donde las partes eran Transportes América contra Taller Villanea, que es Sala Primera de la Corte, número 774 del año 2003. Este caso se refiere a la responsabilidad civil contractual
derivada de la defectuosa ejecución de trabajos de rectificación de piezas de una grúa. En este caso en cuestión, la parte reclamaba que a raíz de los trabajos defectuosos del demandado había perdido la posibilidad de alquilar la grúa para la realización de trabajos, lo cual le había originado perjuicios por espacio de 4 años y 1 mes de utilización del equipo. La sentencia tuvo por acreditado el incumplimiento del demandado, pero denegó el reclamo de lucro cesante a falta de pruebas concretas de la existencia de los perjuicios. Le leo un pedacito de la sentencia. Dice, ¿cuáles hayan sido la gran cantidad de trabajos que le fueron solicitados a la empresa actora y que debieron ser rechazados para llevar a cabo con la grúa a que se refiere este asunto? O sea, se requería la prueba de contratos, pero ¿quién que tiene una grúa inmóvil va a andar firmando contratos? Más bien lo van a acusar por estafa. Lo que se estaba pidiendo era una probatio diabólica. Ahora, por otro lado, es claro que quien tiene una grúa lo que tiene es un bien productivo. Nadie va a tener una grúa para salir de paseo fin de semana. Es obvio que si a una persona le han dejado inmovilizada durante 4 años una grúa, obviamente tiene que haber habido un perjuicio. Pero los tribunales, a falta de contratos de esta prueba documental, pues declararon, bueno, lo que le otorgaron fue 0 a la indemnización. Entonces, el concepto de pérdida de chance puede calibrar este tipo de injusticias, superar ese concepto de que o todo o nada. El concepto, evidentemente, durante 4 años, es claro que esta persona tuvo la oportunidad de lucrar con esa grúa. Y esa oportunidad tiene un valor económico y debe ser resarcida. No puede ser que la indemnización llegue a ser 0. Eso es una injusticia. Entonces, esta noción de pérdida de chance permite hallar una solución más equitativa en circunstancias como esta, donde se tiene certeza de que el damnificado se ha visto impedido de explotar un bien productivo, pero al mismo tiempo hay un margen de incertidumbre sobre cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos. Entonces, el mecanismo de indemnización de la pérdida de oportunidad supone un descuento de un porcentaje representativo del riesgo de no realización del lucro, al tiempo que se reconoce el valor económico de la oportunidad frustrada. Bien, podemos afirmar a modo de principio que el lucro cesante y la pérdida de oportunidad pueden concurrir en un mismo caso. Vean el siguiente ejemplo. Supongamos que en virtud de un evento dañoso, X, se le impide de por vida a una joven abogada continuar ejerciendo su profesión, actividad que a la fecha del evento dañoso le deparaba un ingreso mensual promedio de $2,000 estadounidenses. El cálculo de lucro cesante parte de la fuente cierta de lucro que gozaba la damnificada al momento del hecho, ¿verdad? Que ella podía haber sido una abogada junior en un bufete. Pero un examen más minucioso permite observar que si esta persona a sus 25 años gozaba de una profesión profesional consolidada, es razonable presumir que a sus 35 o 45 hubiera accedido a niveles profesionales más retributivos. Máxime si sus antecedentes personales y académicos eran buenos, denotaban excelencia. Entonces, a esta persona no solamente se le suprimió el lucro cesante consistente en su salario, los $2,000 mensuales, sino la oportunidad de crecimiento profesional. Y si no se considera ese crecimiento profesional perdido, pues no habría reparación integral. No se satisfaría la exigencia, el ideal del artículo 41 de la Constitución Política. La pérdida de oportunidad tiene funciones legítimas y tiene funciones ilegítimas. Analicemos rápidamente las funciones legítimas que tiene esta figura. Esto puede contribuir a disipar algunos resquemores a priorísticos que tienen algunos adjudicadores, que tienen algunos juzgadores, y a demostrar la robustez científica de la figura en estudio. La primera función legítima que tiene la pérdida de chance es delimitar el daño. Esta figura funge, en primer término, como un instrumento conceptual útil para deslindar los aspectos ciertos y, por tanto, indemnizables del daño de los aspectos inciertos que en cuanto tales no son susceptibles de resarcimiento.
Entonces, esta figura le presta sus servicios al principio de reparación integral del daño en dos sentidos. Por un lado, elimina el exceso, depura, excluye de indemnización las consecuencias hipotéticas, meramente conjeturales, pero por otro lado, remedia el defecto, al rescatar fenómenos nocivos objetivamente constatables que de otro modo podrían ser absorbidos por el agujero negro de la irrelevancia jurídica. Entonces, al segregarse los aspectos hipotéticos, el reclamo indemnizatorio cobra una mayor credibilidad. La segunda función legítima de este concepto es ceñir el vínculo causal. Una vez encorsetado el daño dentro de su dimensión cierta, la figura de la pérdida de chance permite ajustar un apretado vínculo causal entre el hecho atribuido al responsable y el resultado dañoso. La doctrina italiana ha hecho ver que la pérdida de chance es más que todo una cuestión de causalidad. En tercer lugar, este concepto ofrece una solución equitativa al sistema del todo o nada. El principio de reparación integral del daño ordena que se debe indemnizar todo el daño causado, pero únicamente el daño cierto, resultante del hecho generador de responsabilidad civil. La teoría civilista de la pérdida de chances procura flexibilizar el rígido escenario del todo o nada, sin renunciar al dogma de la certeza del daño y del nexo causal. Replantea el enfoque aduciendo que el daño y nexo causal son otros. Si la enfermedad no se diagnosticó a tiempo, sin que por ello pueda establecerse un sólido vínculo causal entre la omisión y la muerte del paciente, el daño no es la muerte, sino otro, la pérdida de oportunidad de supervivencia. El nexo causal ya no es entre la omisión y el deceso, sino otro, el que viene a ligar el error de diagnóstico con el nuevo daño develado a partir del cambio de prisma, a saber, la pérdida de oportunidades de sobrevivencia. De modo que por vía de esta suerte de novación de los elementos en juego, se abre espacio a un punto intermedio entre el todo o nada, al tiempo que se respetan los principios de existencia y certeza del daño. Un ejemplo muy representativo de la aplicación jurisprudencial de la regla todo o nada se encuentra en el caso Acreedores de Banco Federado contra Banco Central de Costa Rica. Esta es una sentencia de la Sala Primera de la Corte, número 1008-F-2006. Se refería es una acción colectiva de responsabilidad administrativa por los daños y perjuicios sufridos por los acreedores de un banco como consecuencia de la quiebra. Los acreedores consideraron que la administración pública había incurrido en culpa invigilando por incumplimiento de sus deberes de control y fiscalización. Ahora, el juzgado de primera instancia rechazó el reclamo aduciendo falta de conexión causal entre las faltas alegadas y el daño reclamado. El tribunal ad quem, por su parte, revoca la sentencia y declara con lugar la demanda indemnizatoria del 100% del lucro cesante. Y la Sala Primera de la Corte casa por el fondo de la sentencia y confirma la del juzgado. O sea, nada, todo, y al final de la historia, nada. Y así se planteó la demanda en términos de todo nada. Me parece que hubiera podido tener otra suerte si se plantea en términos de pérdida de oportunidad de evitar, ¿verdad?, un perjuicio patrimonial. Y finalmente, este concepto permite resolver equitativamente las hipótesis de concurrencia causal. Desde luego, la función ilegítima que se puede concebir de esta figura es que puede incentivar el oportunismo, ¿verdad?, que ese es el temor que se tiene, que ahora todo el mundo va a reclamar todo tipo de sueños frustrados. Pero no, es que el concepto tiene su propio mecanismo de defensa, tiene que ser la pérdida de una oportunidad seria y real, ¿verdad? Si yo dijera que me han frustrado mi oportunidad de jugar en el Barcelona, ¿verdad?, porque me causaron una lesión,
Por supuesto, es una cuestión absolutamente imposible. Esa oportunidad no sería indemnizable, porque no tiene ninguna probabilidad cierta de realización, ¿verdad? Bien. Entonces, ese desasosiego que tienen algunos adjudicadores de que viene una avalancha, que es el típico desasosiego que se tiene frente a una categoría novedosa, no tiene fundamento. No tiene fundamento. ¿Cómo se determina, cuál es la metodología para cuantificar la indemnización por pérdida de chance? Es muy fácil. En primer lugar, la justipreciación de la pérdida de oportunidad se hace en dos etapas. En primer lugar, se calcula el perjuicio total sufrido por el damnificado y luego se calcula y descuenta el riesgo de no realización de la oportunidad. De ese modo, se llega a un quantum debitur destinado a indemnizar integralmente la pérdida de oportunidad en la medida en que ésta resulta atribuible al demandado. ¿Cuánto se descuenta? Queda sujeto a la discrecionalidad del juzgador. Se hace empíricamente, sin perjuicio de echar mano de algún instrumento estadístico. Para terminar esta charla, quería examinar la jurisprudencia costarricense. ¿Cuál ha sido la experiencia costarricense muy reciente en torno a este concepto de pérdida de chance? Don Álvaro mencionaba que en los 90 no encontraba jurisprudencia, digamos, de la Corte, y no fue sino hasta el año 2001, donde aparece el primer caso claro de pérdida de chance, que surgió en el ámbito arbitral. El arbitraje era Disexport Internacional y Autos Chic contra Société Générale de Surveillance Holdings. Este caso tenía que ver con el incumplimiento de un contrato de consorcio. Se asumía, se demandaba el incumplimiento por la demandada de ese contrato de consorcio, concertado a los fines de participación en la licitación pública de Riteve. Y la parte actora reclamaba a su consorte, la sociedad belga, que se había retirado de la licitación, reclamaba el lucro cesante. El tribunal arbitral, presidido por don Víctor Pérez, declaró con lugar la demanda, pero lo ajustó a la pérdida de oportunidad de generar ese lucro. Yo recuerdo haber conversado con don Víctor una vez, porque tengo el honor de trabajar en su cátedra, y una vez estábamos en la SODA y llegó don Víctor y me preguntó, mira, ¿no tenés material, doctrina sobre pérdida de chance? Por supuesto que él tenía mucha. Y yo le suministré lo que tenía, pensaba que era para fines académicos. Tiempo después me la encontré citada en este laudo famoso de Disexport, porque los abogados de la parte actora no les pasaba por la mente el concepto, ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja, porque la indemnización que se obtuvo en un caso que hubiera estado destinado al fracaso, al nada, fue de nada más y nada menos de que $3.671.105.75, que fue el 10% del lucro cesante. El tribunal arbitral consideró que sí, que si hubieran participado en la licitación, si el consorte hubiera cumplido, tenían al menos el 10% de probabilidades de ganar la licitación y de obtener lucro. Bueno, le castigó al 90%. ¿Y qué? El 90% era representativo del factor aleatorio que venimos mencionando. Pero el 10% era la parte magra, el daño realmente causado. Y ya llevado a una cuantificación, pues era la módica suma de $3.600.000. Bueno. Don Federico, contamos con 5 minutos. Ya voy a terminar. Gracias. ¿Cuál ha sido la posición de la sala primera? Bueno, en ese caso, por supuesto, la parte condenada planteó un recurso de nulidad. La sala primera le entró al fondo y lo aprobó el concepto. Lo aprobó una sentencia muy interesante redactada por don Ricardo Celedón. Bueno, entonces en ese momento, quienes veníamos siguiendo la pista de la figura, pues celebramos ya. Se inaugura una nueva era en nuestra jurisprudencia. Pero después, esta misma sala de la Corte, la sala primera de la Corte, en el caso Hampton y Hampton contra el
Perdón. En el caso Hampton y Hampton contra el ICE, bueno, les iba a dar el dato de la sentencia de Disexport para que lo tengan a mano, porque pasó por la Sala Primera de la Corte. Sala Primera de la Corte, sentencia número 766 del año 2001. 766 del año 2001. Ahí fue cuando se recibe el concepto. Luego, en el caso Hampton y Hampton contra el ICE, la sentencia 371 del año 2009, la Sala Primera de la Corte expresa dudas sobre si realmente este concepto de pérdida de chance es resarcible con base en el derecho positivo costarricense. Dice, le leo un pedacito de la sentencia: al margen de la posición que pueda tener esta sala sobre la procedencia de esta figura en el ordenamiento jurídico costarricense, lo cierto del caso es que el afectado no ha comprobado la existencia de una oportunidad. Entonces, al margen de la posición que pueda tener, ahí se expresa una duda por parte de la Sala Primera, ya sin la integración de don Ricardo, que era el redactor de aquel primer voto del año 2001. Entonces ahí, ¿verdad?, hay un vaivén en la jurisprudencia. Luego llegamos al año 2012, donde viene, ¿verdad?, vuelve a bascular la jurisprudencia, que es el caso Hidroflorencia contra el ICE. Una sentencia muy importante que vale la pena leerla, estudiarla en detalle. Sala Primera de la Corte, número 478 del año 2012. Relativa a la frustración de un proyecto hidroeléctrico en la fase precontractual, una culpa in contraendo del ICE, por cuya culpa no se llegó a firmar un contrato de cogeneración privada de electricidad. En esa sentencia, la Sala Primera, con una exquisita redacción del magistrado don Óscar González, declaró con lugar el reclamo de pérdida de oportunidad de lucro. Se fijó la indemnización en el, comillas, 10% de la ganancia o beneficio neto que hubiese obtenido durante todo el plazo de vigencia del contrato de venta de energía dispuesta por la ley 15 años, contados a partir del mes de enero del 96, ponderado por la capacidad real que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad de adquirirle energía al actor. O sea, ese 10%, ahí no está liquidado, pero con solo verlo, son varios millones de dólares. Ahí se desarrolla muy claramente el concepto de pérdida de oportunidad sobre la base del concepto de interés legítimo, un interés legítimo que la misma Sala Primera considera un interés legítimo reforzado y crea ese concepto como una manifestación de una oportunidad perdida. Recuerden que el interés legítimo tiene tutela a nivel constitucional. Entonces, ahí tienen ustedes un fundamento constitucional del concepto de pérdida de chance. Esta sentencia realmente es muy valiosa, vale la pena estudiarla. Luego, hay una sentencia del caso Vega contra el Estado, es una sentencia del año 2013, contra el Estado y la Junta Administradora del Registro Nacional. Esta sentencia es del Tribunal Contencioso Administrativo, para que veamos el lado del derecho público, sección sexta, sentencia número 66-2013-6, la cual acaba de ser resuelta la casación, les doy de una vez el dato, por la sentencia de la Sala Primera de la Corte, número 2015-1187, 2015-1187, de las 10:30 horas del 8 de octubre del 2015. La sentencia del tribunal, redactada, me parece de manera brillante, por el juez de ese tribunal contencioso, don José Roberto Garita Navarro, conocido experto en materia de responsabilidad civil y del Estado, con voto unánime también de los cojueces doña Cintia Barca Gómez y don José Paulino Hernández Gutiérrez, declaran con lugar esa demanda de resarcimiento en abstracto de la pérdida de chance de lucrar con la reventa de un inmueble, oportunidad que fue frustrada a raíz de un error registral, que se había cancelado de manera improcedente un gravamen hipotecario que supuestamente había prescrito, habiendo gestiones de cobro. ¿Verdad? Lo cual indujo al actor a comprar una finca libre de gravámenes y después le cayó el gravamen reinscrito. Entonces, se declaró con lugar
¿verdad?, esa demanda en sede contenciosa administrativa por la pérdida de oportunidad de lucrar con la reventa del inmueble. Esa fue la oportunidad, así se conceptualizó. La pérdida de oportunidad de lucrar con la reventa del inmueble, porque el actor, ya tenía un contrato de reventa del inmueble. Entonces había un diferencial entre el precio de compra y tenía una posibilidad de obtener, digamos, una ganancia especulativa con la reventa de ese inmueble. Esa fue la oportunidad que se frustró, así se conceptualizó. Entonces, por supuesto, subió esta sentencia, muy interesante, en sede contenciosa, subió a la casación. Los que seguimos la pista de esto estábamos muy esperanzados de que ahora sí la Sala Primera convirtiera esto en una jurisprudencia reiterada para que se integre al derecho positivo, y resulta ser que en esta última sentencia que les cité, de octubre pasado, la Sala Primera anuló esa sentencia, pero por razones procesales, porque se había considerado que era un juicio de puro derecho. Entonces lo anulan por razones procesales, y entonces juega de nuevo. Ahí seguiremos esperando, seguimos ante el tema, ¿verdad? Seguimos deshojando margaritas con este concepto de pérdida de chance. Ya voy a terminar, don Álvaro, un minutito nada más. Vamos deshojando minutos. Sí. Finalmente, para que ustedes vean cómo está, porque es un tema muy, muy candente, caso Navarro contra Caja Costarricense de Seguro Social, es una ejecución de sentencia de un amparo relativa a la pérdida de oportunidad de un boxeador de ir a los Juegos Olímpicos de Londres y de recibir la asistencia que el Comité Olímpico y el Estado dan a los deportistas durante el proceso de preparación. El juzgado de lo contencioso rechazó el reclamo calificándolo como una mera expectativa no indemnizable, a pesar de que el entrenador mismo de la Selección Olímpica de Boxeo de Costa Rica declaró en el juicio. Yo lo interrogué, ese boxeador es un estudiante de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y él llevó toda la prueba, y llevó a su entrenador, y el entrenador dijo, este muchacho, si no sufre la lesión que originó la cuestión, hubiera ido a Londres, y con toda seguridad hubiera recibido la asistencia que el Estado del Comité Olímpico le da, aunque no hubiera ido a Londres. Y tan es así que se probó documentalmente que su sustituto, al cual el actor normalmente no quedaba, sí obtuvo ese beneficio estatal. Entonces la prueba era contundente, y la Sala Primera, el juzgado lo calificó en un párrafo. Y es donde uno le duele, señores juzgadores, señores árbitros, si se hace un esfuerzo probatorio, si se hace un esfuerzo argumentativo, no se puede resolver un tema así en un párrafo, jamás. Digo, no, esto es una mera expectativa no indemnizable. Este asunto está pendiente ante la Sala Primera de la Corte, y ahora sí está atenazada. Ahora sí va a tener que definir con su nueva integración si este concepto va a encontrar o no carta de ciudadanía en nuestro país. Los jueces civiles también vienen dándole oportunidad a este concepto. ¿Verdad? Tengo un caso que ahorita está en apelación, pero que ya el juez de mayor cuantía, San José, del Juzgado Tercero Civil, una sentencia magnífica, redactada por don Carlos Dalolio, el juez don Carlos Dalolio Jiménez, declara con lugar el reclamo de pérdida de oportunidad que el actor planteó por la imposibilidad de ejercer su profesión de artesano carpintero, porque él fue víctima de un accidente aéreo donde quedó con ciertas lesiones permanentes físicas y ya no puede ejercer esa profesión. Se acogió el reclamo de pérdida de oportunidad y eso está en apelación, y veremos qué ocurre. A manera de epílogo, hay que seguir muy de cerca la futura evolución pretoriana de esta figura en estudio, a fin de determinar si se va a convertir en jurisprudencia reiterada. Si se nos permite un vaticinio empírico, vamos a decir que los chances de consolidación jurisprudencial de la figura de la pérdida de chances son muy favorables.